Bueno, sigamos resolviendo algunas inecuaciones con módulo. Hasta ahora veníamos aplicando estas tres propiedades que consideramos que son las propiedades más importantes porque son las más comunes y las más usuales que solemos aplicar en algunos ejercicios con inecuaciones. Pero en los primeros videos dijimos que no eran las propiedades, las únicas propiedades que tenía el módulo, sino que el módulo tiene otras propiedades. Entre ellas se encuentran estas otras tres propiedades, donde estas propiedades se basan en la definición del valor absoluto del módulo de x, que habíamos dicho que era la distancia de cualquier número real al origen de la recta numérica. Entonces, si el módulo se define como una distancia, sabemos que la distancia siempre da por resultados números no negativos, o sea, la distancia siempre define un número mayor o igual que 0. Entonces, la cuarta propiedad dice que para todo número real, el módulo de x siempre dará un número no negativo, o sea, siempre dará un número mayor o igual que 0. La quinta propiedad dice que el módulo de x, o sea la distancia de x al origen de la recta numérica, dará 0 solamente cuando el número sea 0. O bien cuando, si yo tengo la expresión o el módulo de alguna expresión es igual a 0, cuando esa expresión valga 0. Y la sexta propiedad dice que el módulo dará positivo, o sea, dará mayor que 0, solamente cuando la expresión no sea 0. O sea, esto significa que la expresión o la variable x puede ser tanto positiva como negativa, o sea, mayor que 0 o menor que 0. Veamos cómo aparece estas propiedades aplicadas sobre ejercicios no muy usuales, no muy comunes, pero muy particulares y que en algunos ejemplos pueden llegar a encontrarse. Entonces, por ejemplo, acá nos están pidiendo que el valor absoluto de esta expresión polinómica x menos 5 sea mayor o igual que 0. Dado que la expresión x menos 5 existe para todo número real, la expresión existiría para todo número real, y entonces nos preguntamos cuándo es que esta expresión que existe para todo número real es mayor o igual que 0. Entonces, si nos basamos en la propiedad 4, dice que para todo número real el valor absoluto nunca da negativo, siempre es mayor o igual que 0. Entonces esta desigualdad se cumple para todo número real, lo cual implica que la solución en este caso serán todos los reales. O sea, no importa lo que yo ponga en la variable x, al restarle 5 y tomar el valor absoluto de lo que me queda, el resultado siempre dará un número que cumple con esta desigualdad, o sea, siempre dará un resultado mayor o igual que 0. El segundo ejemplo nos dice que el valor absoluto o el módulo de x-4 tiene que ser mayor que 0. Ahí lo que hacemos es aplicar la propiedad 6, que dice que el valor absoluto es mayor que 0 cuando la expresión no es 0. Entonces acá podemos decir que esta expresión es equivalente a dar o decir que el módulo de x-4 tiene que ser distinto de 0. Si despejamos la x, decimos que x no puede ser 4, entonces llegamos a la solución que serían todos los reales menos el 4. O sea, el único número que no verificaría esta desigualdad es en el caso que la variable x valga 4, porque si metemos el 4, 4 menos 4 nos da 0, el módulo de 0 nos da 0, y el 0 obviamente no es mayor que 0. En cambio, cualquier otro número que reemplace que no sea el 4, siempre dará un resultado, su valor absoluto, mayor que 0. O sea, siempre verificará la desigualdad. Veamos un par de ejemplos más. En este caso nos encontramos con una expresión fraccionaria, y antes de emplear y aplicar las propiedades, tengamos en cuenta que una expresión fraccionaria, o sea, una expresión donde aparece la variable en el denominador, está restringida por una condición de existencia. Las fracciones existen siempre y cuando los denominadores no sean 0. Entonces nuestra condición de existencia dice que x menos 2, lo que aparece en el denominador, tiene que ser distinto de 0. Y eso significa que x no debería ser 2. O sea, la expresión existe siempre y cuando no vale 2. Entonces ahora lo que nos preguntamos es cuándo el valor absoluto de esta expresión es mayor o igual que 0. Entonces vimos que la propiedad 4 decía que el valor absoluto era siempre mayor o igual que 0, pero aclaramos que es siempre esta expresión mayor o igual que 0, pero siempre y cuando exista. O sea que esto se cumple para todo número real menos para el 2. ¿Por qué el 2 no?
porque el 2 no es que no verifica la desigualdad, sino que para el número 2 la expresión no existe. O sea, yo puedo meter en la variable x cualquier número excepto el 2. Y para cualquier número que meta excepto el 2, la expresión, el valor absoluto, siempre dará un número mayor o igual que 0. Entonces esta sería la solución, que serían todos los reales menos, y remarcamos esto, menos el 2, porque para el 2 la expresión no existe. Ahora, el cuarto ejemplo, tenemos el valor absoluto mayor que 0. Entonces, nuevamente aparece una expresión fraccionaria con un denominador, establecemos la condición de existencia donde x menos 1 tiene que ser distinto de 0, entonces x tiene que ser distinto de 1 para que la expresión fraccionaria exista. Entonces, si tenemos módulo mayor que 0, vimos en la propiedad 6 que esto es equivalente a decir que x menos 3 sobre x menos 1 tiene que ser distinto de 0. El denominador lo podemos pasar multiplicando, nos quedará x menos 3 distinto de 0 por x menos 1, que sería 0. Entonces acá, despejando la x, nos queda que x tiene que ser distinto de 3. Por lo tanto, la solución será el conjunto de los números reales, o sea, todos los números reales, salvo el 1, porque la expresión no existe para el 1, o sea, es una condición de existencia, y salvo el 3, porque el 3 haría que la expresión me diera 0 y el 0 no verificaría con esta desigualdad. Ahora veamos un par de ejemplos más, pero donde la situación cambia. O sea, ahora nos están pidiendo que el módulo sea menor que 0. Recordemos que decir que algo sea menor que 0 significa que es negativo. O sea, si yo tengo que b es menor que 0, es equivalente a decir que b es negativo. Entonces, yo estoy buscando, en este caso, qué números cumplen la condición que hacen que el valor absoluto me dé negativo. Entonces, por la propiedad 4, sabemos que el módulo nunca nos dará negativo, por lo tanto, decimos que la solución en este caso es el conjunto vacío, dado que no existen números reales que verifiquen esta desigualdad, porque el módulo jamás da por resultado números menores a 0. En el sexto ejemplo vamos a cambiar un poco la resolución, porque si bien A dice menor o igual que 0, esta desigualdad la podemos separar en dos partes. Por un lado podemos poner que el módulo de x más 7 es menor que 0, o bien que el módulo de x más 7 es igual a 0. Esto es para separarlo, para ver mejor la solución, dado que ¿cuándo es que el módulo es menor que 0? O sea, ¿cuándo el módulo nos da negativo? Bueno, por lo que dijimos anteriormente, nunca. O sea, no existen números reales que cumplan esto. Ahora, ¿cuándo es que el módulo es igual a 0? Entonces vimos en la propiedad 5 que el módulo es igual a 0 cuando la expresión de adentro es igual a 0. Por lo tanto, x podría ser menos 7. Es más, el menos 7 sería el único número que verificaría esta desigualdad. Entonces el conjunto solución estaría formado solamente por el menos 7. O sea, ¿por qué? Porque el módulo nunca es menor que 0, nunca nos da negativo, pero puede ser igual a 0, y eso se cumple cuando justamente la variable x tome el menos 7. Y por último, veamos dos ejemplos más para finalizar, donde este sería el ejemplo 7, donde nos dicen que el módulo de x menos 4 sobre x más 3, una expresión fraccionaria, nos tiene que dar negativo. Listo. Más allá que es una expresión fraccionaria y sabemos que hay una condición de existencia, podemos asegurar que no va a existir ningún número real que verifique esto, dado que el módulo nunca nos dará negativo. Por lo tanto, la solución rápidamente decimos que es vacío. Ahora, en el octavo ejemplo tenemos nuevamente una expresión fraccionaria, pero volvemos a insistir sobre lo mismo, separamos esta expresión fraccionaria en dos partes, esta desigualdad en dos partes, donde decimos que x más 9 sobre x menos 2 puede ser menor que 0, o bien que el módulo de x más 9 sobre x menos 2 es igual a 0. Entonces, esto, por lo que dijimos anteriormente, jamás dará un número negativo, entonces no existe número real que verifique esto. Ahora, ¿el módulo puede ser igual a 0? Sí, cuando x más 9 sobre x menos 2 es igual a 0. Si
tengamos en cuenta que hay una condición de existencia donde la variable x no puede tomar el 2 porque es el número que hace 0 el denominador. Entonces, siguiendo con lo de abajo, pasamos multiplicando la x, o sea, el x menos 2, o sea, tenemos x más 9 sobre x menos 2 igual a 0, entonces nos queda que x más 9 es igual a 0, dado que 0 por x menos 2 nos queda 0, entonces x es igual a menos 9. Entonces, como el menos 9 es un número que cumple con esta condición, o sea, porque no es el 2, entonces, en este caso, la solución de esta desigualdad será el conjunto solamente formado por el menos 9. Entonces, de esta forma, vemos cómo en estos 8 ejemplos, una aplicación bien práctica de estas 4 propiedades que nos permiten resolver inecuaciones que tienen módulo de una manera muy rápida y muy simple.